Vamos a usar dos maneras la Biblia. Vamos a abrir Apocalipsis, capítulo 14. Una de las lecturas que vamos a hacer esta mañana sobre Apocalipsis es una lectura a vuelo de pájaro. Veremos por arriba, capítulo tras capítulo, a medida vayamos mencionando aquí. Y otra de las lecturas que vamos a dar va a ser puntualmente de textos bíblicos. La introducción o el contexto en el que se dan los mensajes de los tres ángeles es mi compromiso dar ese tema hoy. En el capítulo 14 tenemos, a partir del verso 6, los tres mensajes angelicales. No voy a hablar de ninguno de los tres mensajes. Ya vendrán los hermanos a predicar puntualmente sobre los mensajes. Pero sí tenemos que reconocer que el mensaje de los tres ángeles es característica única de la apocalíptica de Juan. No aparece en otro libro de la Biblia los mensajes de los tres ángeles. Se los conoce como el mensaje de los tres ángeles, los mensajes de los tres ángeles, los tres mensajes. Tiene distintos nombres haciéndose referencia a esa serie temática que fue expresada a partir del verso 6 del capítulo 14. Si nosotros hacemos una exploración visual y vamos al último capítulo de Apocalipsis, ¿usted lo identificó? Es el número 23, ¿no es cierto? Vi que más de uno de ustedes volvió a mirar la Biblia, ¿sí? Porque usted vio el 22 y no el 23. Hasta el capítulo 22, correcto. Esto fue solamente una manera de ver la tensión. Capítulo 14 estaría casi en el centro de la distribución de los capítulos. Y eso es algo importante también cuando consideramos un estudio. Suele utilizar en la estructura literaria hebrea el quiasmo bíblico, en donde la conjugación interna en el punto más importante, en el centro, aparece el clímax del mensaje. Entonces, el mensaje de los tres ángeles está en un clímax no céntrico, pero muy valorado dentro de la estructura del Apocalipsis. ¿Qué es el mensaje o para quiénes es el mensaje de los tres ángeles? Va a ser sintética la respuesta. Y al cierre del mensaje la vamos a ampliar un poquito más. ¿Para quiénes es el mensaje de los tres ángeles? Bueno, es un anuncio dirigido especialmente a las personas que viven, preste atención, que viven el último tiempo de la historia de la humanidad. ¿Para quiénes es el mensaje? Para nosotros. Desde 1844 en adelante estamos dentro del tiempo del fin. O sea, estamos viviendo si nos acordamos de la estatua de Daniel 2, estamos viviendo en los pies, en la uña, allí ya en lo último que existe o puede haber del pie. Porque luego una piedra vendrá no cortada por mano humana y pegará en la estatua y la desmenuzará, dice el texto bíblico, e instaurará un nuevo reino. Si bien los mensajes de los tres ángeles hablan sobre juicio, también habla del Evangelio. Entonces nosotros no debemos caer en la tensión o en la tentación de ver que los mensajes son negativos. Los tres mensajes angelicales también pueden ser interpretados positivamente. No debemos centrarnos tampoco exclusivamente en el mensaje de los tres ángeles. Usted conoce o ha oído a personas decir, la iglesia ya no predica sobre los mensajes de los tres ángeles. Y ahora generan ministerios y muchos de ellos hacen un aporte extraordinario a la iglesia, pero también hay de aquellos que solamente predican el mensaje de los tres ángeles, olvidándose que Apocalipsis tiene más mensajes. No es exclusivo el mensaje de los tres ángeles. Es más, los mensajes de los tres ángeles no son completos en sí mismos, requiere de los otros mensajes que lo complementan para la comprensión correcta de ellos mismos. Por ejemplo, el primer mensaje angelical, usted notará que quien predique va a hablarle del sábado. Pero el mensaje angelical no tiene la palabra sábado. ¿Y cómo es posible que el hermano que va a hablar tome en el verso 6 en adelante del capítulo 14 lo del sábado, especialmente el verso 7? ¿Y por qué hace referencia a la creación? Y cuando vamos a la creación, y entonces ahí necesitamos irnos a otro mensaje. Es
relacionado con otras secciones y otros mensajes, tanto del Apocalipsis como del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por eso es fundamental, cuando estudiemos el mensaje de los tres ángeles, empezar a entender en qué contexto fueron entregados, o como más adelante vamos a decir o preguntar, ¿cuál es el escenario en el que se desarrollan los tres mensajes angelicales? Apocalipsis capítulo 11, vamos a hacer una inspección visual. Capítulo 11, verso 19. Y vamos a hojear allí, usted va a poder ir viendo por lo menos un poco los subtítulos, hasta el capítulo 14, verso 20. Aquí describe un conflicto entre el bien y el mal en la tierra y sus resultados. ¿Qué personajes aparecen aquí? Bueno, aparece la mujer, que representa la iglesia verdadera. Aparece el dragón, que representa Satanás. Apocalipsis 12, por ejemplo, es la encarnación de Jesús y la lucha y el conflicto que él tuvo que soportar durante el tiempo en que desarrolló su ministerio en la tierra. Verso 6, por ejemplo, capítulo 12, verso 6. Y la mujer huyó al desierto. ¿Quién es la mujer? La iglesia verdadera. Y sigue diciendo el verso 6, donde tenía preparado un lugar por Dios, y hace una referencia a días, ¿no es cierto? Verso 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Estaba sola la mujer? No, ¿qué tenía? Un recién nacido. Entonces la mujer es la iglesia y ese hijo recién nacido, ¿quién es? Es Jesús. Porque el diablo, el dragón, estaba interesado en matar a la mujer o al niño. Al niño. Aquí se describe como el verso 5 habla de que el gobierno de Jesús, ese niño, iba a ser un gobierno de las naciones. En el capítulo 12 encontramos que hay una mujer, encontramos que está la serpiente, encontramos que está la simiente de la mujer y está la simiente de la serpiente. La simiente es una palabra que viene de semilla, la semilla habla de reproducción, de hijos, ¿no es cierto? Entonces la mujer iba a tener hijos y la serpiente también tuvo hijos, porque trajo del cielo, ¿qué cosa? Ángeles engañados. Hay una enemistad entre Miguel. ¿Quién es Miguel? Jesús y el dragón. Ahora, el ataque de Satanás contra Jesús es seguido luego en un ataque y una guerra contra la iglesia, el pueblo de Dios, a lo largo de los tiempos. 1260 días. Apocalipsis 12 presenta un gran aporte para nosotros, especialmente en la comprensión del mensaje de los tres ángeles, porque quita una cortina que teníamos nosotros que nos vela la posibilidad de ver un mundo no visible. Nosotros tenemos un mundo perceptible, visible, lo que vemos es la realidad, pero Apocalipsis 12, verso 7 en adelante, nos permite ver la realidad celestial, eso que no está permitido por nosotros ver. Nosotros vemos la realidad terrenal, pero el verso 7 nos habla, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló más lugar en ellos en el cielo. Capítulo 12, verso 9. Y fueron lanzados fuera el gran dragón. Si hay duda de quién es el gran dragón, el versículo sigue explicando quién es. ¿Quién es? El gran dragón, la serpiente antigua. ¿A quién le hace acordar la serpiente antigua? ¿Por qué usa esa expresión? Vamos a dejar marcado Apocalipsis aquí con algo, marque allí, vamos a ir a Génesis capítulo 3, verso 15, el protoevangelio, la primer profecía mesiánica encontrada en la Biblia. Apenas el hombre, Génesis 3, ¿qué hizo el hombre y la mujer? Desobedecieron, pecaron, desconfiaron de Dios, comieron el fruto prohibido. Apenas el hombre comete el error para tener la condena, según Romanos, de que la paga del pecado es muerte, apenas sucede la condena, ahora Jesús entra en un diálogo. Fíjese, Jesús está hablando con Eva, está hablando con con Adán y está hablando con el diablo aquí. Y en el verso 15 comienza hablándole al enemigo y le dice, y pondré enemistad entre ti, serpiente,
y la mujer. Aquí está la serpiente antigua, la que hizo caer a la raza humana en el pecado. Pero lo que dice este texto, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué mujer habla aquí? Muy bien, en Apocalipsis la iglesia, pero en Génesis, ¿quién es la mujer? Eva. Pondrá enemistad entre Eva y en Apocalipsis entre la iglesia. Y sigue diciendo el texto bíblico, por cuanto, verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La herida mortal que tiene el dragón en la cabeza. Vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces ese es el velo que se quita y nosotros ahora tenemos acceso a ver un mundo celestial que detrás de nosotros hay una feroz batalla entre Miguel y el dragón, entre Cristo y el diablo, por cautivar nuestra atención y llevarnos por sus caminos. Jesús tiene un camino angosto, dice él, ¿no es cierto? Estrecho. Y el diablo ofrece un camino ancho, donde usted puede hacer, deshacer, vivir como quiere. Capítulo 12 de Apocalipsis, si volvemos al Apocalipsis, vemos entonces que termina el Apocalipsis 14 con el verso 17, y a partir de ese versículo y todo el capítulo 13, allí nosotros nos encontramos con un bloque temático donde se enfoca en un conflicto masivo al final de la historia de la tierra, en el cual Satanás intenta, escuche bien, Satanás intenta en el verso 13 destruir al remanente fiel de Cristo. Eso nos viene en el futuro inmediato. Capítulo 12, verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Este es un versículo que es muy rico, porque habla de que el diablo viene a hacer guerra contra la iglesia y contra los descendientes de la iglesia. Y ellos tienen doble característica, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es fácil identificar a aquel que es fiel seguidor del Cordero, porque tiene estas dos características. ¿Qué escenario parcial nos deja Apocalipsis 13? Escuche bien, puse una palabra intencional aquí, parcial. ¿Usted sabe lo que es parcial? Algo que no es completo. ¿Está bien? Ya los estudiantes universitarios se asustaron y dijeron, otro parcial, ¿no es cierto? Pensando que tienen que rendir un examen. Pero es parcial. Son varios exámenes que tienen que rendir en la misma materia. ¿Qué escenario parcial nos deja Apocalipsis 13? Bueno, Apocalipsis 13 muestra una guerra de poderes. Ahora el dragón usa a la bestia del mar para hacer guerra contra los santos. Vamos, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 12, verso 11. En el Apocalipsis 12 describe al pueblo de Dios victorioso. El texto dice de esta manera, y ellos han, ¿qué cosa? Han vencido por medio de ¿qué herramienta? La sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron ¿qué cosa? Sus vidas. Hasta la muerte. Esta es la descripción de ese remanente. Ellos van a ser los vencedores y ellos van a vencer por medio de la sangre del Cordero. ¿Saben cuál es el problema del hombre hoy? El pecado, el sentimiento de culpa que trae y trastoca toda nuestra realidad. El pecado y sus consecuencias arruina vidas. ¿Cuántos podrían estar escuchándome hoy que tienen sus vidas arruinadas por el pecado de otros y los involucró a ellos? El pecado siempre ha traído problemas al hombre. Crea o no crea en Dios, tiene problemas con el pecado y la culpa. Por eso dice que ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero, porque resuelven esa crisis del pecado, de la culpa. Van a Cristo, confiesan sus pecados arrepentidos y reciben el perdón. La sangre del Cordero los lava, los limpia, los habilita y reciben también el manto de justicia de Cristo. Ellos son justificados y siguen trabajando en sus vidas la santificación. Pero capítulo 13 muestra un escenario totalmente distinto, verso 7 de manera especial.
dice que a esta bestia del mar, que ahora es utilizada por el dragón, y se le permitió hacer guerra ¿contra quién? Contra los santos. Se le permitió a la bestia del mar hacernos guerra a nosotros. ¿Y qué más? Vencernos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Este poder va a ser global. Va a tener una habilidad global sobre todos aquellos que sean fieles hijos de Dios. Nos van a hacer guerra y nos van a vencer, dice este texto bíblico. En contraposición a Apocalipsis 12:11, que estos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahora el capítulo 13 nos muestra cómo vencidos a nosotros, en lugar de vencedores. Desafortunadamente, los creyentes que habían vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero, ahora son vencidos por la bestia del mar en Apocalipsis 13:7. Pero escuche bien, al menos temporalmente. Palabra clave aquí, temporalmente. Ellos han obtenido la victoria espiritual, pero no se han podido escapar de la persecución del dragón. La bestia ahora de la tierra, que más adelante se la conoce como el falso profeta. La bestia del mar, ahora aparece la bestia de la tierra. Se opone tanto al verdadero pueblo de Dios que ahora le impide que los creyentes compran y vendan como una amenaza a su existencia. Apocalipsis 13, verso 17 está esta descripción. Y que ninguno pudiese ni comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y no es solamente esto, va a haber un bloqueo económico. ¿Cómo vamos a comprar el alimento? ¿Cómo vamos a tener servicios básicos necesarios como el agua potable? Se intensifica ahora el ataque contra el pueblo de Dios. Verso 3 del capítulo 13. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Dónde leímos recién una herida de muerte? Génesis 3:15. Allí está. Esa herida de muerte que recibió. Y sigue diciendo el verso 3. Vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Saben? Esto todavía no sucedió. Porque cuando suceda, nosotros vamos a experimentar lo que sigue diciendo. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Va a cautivar de tal manera que la población en su mayoría va a adorar a la bestia, van a estar maravillados, van a estar enceguecidos. Verso 15 del capítulo 13. Y se le permitió infundir a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adoran. Ahora se intensifica más. Se le infunde a la imagen poder. Y ahora habilita un poder, no solamente de un bloqueo económico de no puedas comprar ni vender, sino que si seguís siendo fiel a Jesús, te voy a matar. Tiene que haber una pregunta en mi corazón en este momento. ¿Estoy dispuesto a perder cosas en este mundo por ser fiel al Cordero? ¿Cuán dispuesto estoy yo de perder cargos, funciones, privilegios, derechos por ser fiel a Dios? ¿Y que me bloqueen económicamente para comprar y vender? ¿Seguiré siendo fiel a Dios? ¿Seguiré dependiendo de Él? ¿Y cuando me amenacen de muerte? Ese es el escenario que nos presenta capítulo 13. En otras palabras, en el final del capítulo 13 deja a la audiencia con la impresión de que el pueblo de Dios no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir al malvado ataque del diablo. Porque aquí termina Apocalipsis 13. Y parece que Apocalipsis 13 termina con nosotros. Pero gracias a Dios aparece Apocalipsis 14. Y vamos a pasar a este capítulo que para mí es maravilloso. ¿Cuán significativo es Apocalipsis 14 para mi fe? Apocalipsis 14 me dice que sí hay sobrevivientes.
Allí se encuentra y se lo describe como ya de pie triunfantes sobre el monte Sión. ¿Con quién? Con Jesús, verso 1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Los victoriosos. Entonces la visión del capítulo 14, en el primer bloque hasta el versículo 5, nos habla de los 144,000. Si nosotros seguimos hojeando, tenemos los 3 mensajes angelicales que se dan en ese contexto, y para luego entrar a la tierra que va a ser cegada, o en otras palabras, va a ser la oportunidad de la segunda venida de Jesús, y eso va a ser un juicio también hacia los incrédulos. Es en la visión central de Apocalipsis, el mensaje de los 3 ángeles es el mensaje final, universal, dirigido a todas las personas que viven en el último tiempo de la historia humana. No hay más mensaje de parte de Dios para nosotros. Es la última palabra de Dios y luego Él ejecutará su juicio. Hasta el capítulo 14, del capítulo 1 al 14, nosotros encontramos que está la parte histórica de Apocalipsis. A partir del capítulo 15 en adelante tenemos la parte escatológica de Apocalipsis. Ahora, la intervención de Dios a favor del pueblo santo ocurre cuando se manifiestan las 7 últimas copas o las 7 últimas plagas. Estas plagas son las últimas intervenciones de Dios con la historia humana. ¿Sobre quiénes van a caer? Capítulo 16, verso 2. Fue el primero y derramó la copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. ¿Recuerdan la imagen que fue infundida aliento en ella e imponía la adoración a ella para que no mueran? Estos que doblegaron a la bestia y recibieron la marca en su mano por conveniencia o en su frente por convicción, ahora serán los que reciban las plagas, las copas de la ira de Dios. Las plagas 6 y la plaga 7 representan el colapso de Babilonia en la batalla de Armagedón. Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18 describe con más detalle la caída en el tiempo del fin de Babilonia, ya anunciado en el capítulo 14, verso 8, en el segundo mensaje angelical. Ha caído Babilonia, la que ha hecho beber del vino de su fornicación a las naciones. Apocalipsis 19 ilustra ahora la intervención de Jesús, que él aparece con su ejército montado como el jinete del caballo blanco. Para ir luego, Apocalipsis 20, donde está el milenio, Apocalipsis 20, la nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21 y 22, la nueva tierra. Esta breve revisión de la visión central de Apocalipsis 12 al 14 es crucial para comprender el mensaje de los 3 ángeles y su contenido. Es en este contexto en donde nosotros vamos a empezar a entender y estudiar cada uno de los mensajes angelicales. Yo quisiera concluir el mensaje de esta mañana pensando con ustedes en algunas cuestiones. Apocalipsis 14, verso 4. Es mi anhelo que Dios pueda referirse a usted y a mí con esas mismas palabras. Apocalipsis 14, 14, verso 4. Es la descripción de los 144,000, los que están en pie con Jesús en el monte del Sión, que los que cantaban un canto nuevo y solamente ellos podían cantar. Dice el verso 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Qué significa mujeres en la Biblia? Iglesias. No se contaminaron con un evangelio adulterado, con otro evangelio que no es bíblico. Dice el verso 4, pues son vírgenes. Siempre se alimentaron con la palabra de Dios, con la verdad. No se contaminaron con otros mensajes. No se contaminaron con predicaciones de predicadores que están en el error. Siempre se alimentaron y bebieron el agua pura y cristalina. Comieron del pasto sano. Sigue diciendo el texto. Estos son los que siguen, ¿a quién?
al Cordero por donde quiera que Él va. Salmos 23. Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Sobre delicados pastos. ¿Y las aguas? Que me llevará, puras y cristalinas. Los 144,000. Aquellos que tienen que anunciar el mensaje de los tres ángeles a este mundo, son aquellos que siguen al Cordero donde quiera que Él va. Como dice el Salmo 23, aunque pase por el valle de la muerte, no importa que tenga que entregar mi vida por ser fiel al Cordero, yo sigo al Cordero. Hay decisiones diarias que tenemos que tomar y tomamos diariamente decisiones. Mi pregunta es, ¿cuán dependientes somos de Dios para tomar esas decisiones? Hay personas que tienen que tomar decisiones sobre relaciones amorosas. Necesitamos ir y consultar a Dios. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu plan? Ir a la palabra de Dios. ¿Cuál es tu plan para mi vida? Porque mi plan yo sé. Mis gustos yo sé, mis tensiones o tentaciones o favoritismos, yo sé cuál es lo que a mí me gusta, pero probablemente lo que a mí me gusta a ti no te guste. Probablemente mi plan sea distinto a tu plan. Entonces yo tengo que aprender a tener una vida en dependencia de Dios y decirle, Dios, yo todo con esa persona, ¿no? Deslumbradísimo. Pero ¿es tu persona? ¿Es tu voluntad? ¿Qué dice tu voluntad con respecto a su vida? ¿Quién es? ¿Qué quieres para conmigo? O en un negocio a veces compramos y vendemos cosas en nuestra vida sin intervención de Dios, sin darle participación a Él. Decir a Dios, ¿es conveniente que yo adquiera esto? ¿Es tu voluntad que yo venda lo otro? En mi vida diaria, en mis transacciones comerciales, ¿cuán involucrado está Dios en mi vida? Dependerá de cuánto yo le permita que Él se involucre. ¿En qué dirección va tu vida? Los hebreos cuando salieron de Egipto, sus cuerpos caminaban hacia la Canaán, pero muchos de ellos, sus corazones estaban anclados todavía con Egipto. E iban murmurando y recordando las cosas que extrañaban de Egipto. ¿Hay algo todavía del mundo en mi vida, en mi corazón, que tiene que ser erradicado? ¿Hay pensamientos, hay hábitos, hay estilos de proceder que el Espíritu Santo todavía tiene que obrar en mí? Creo que ese es el tiempo de clamar por su intervención, porque estamos dentro del tiempo de gracia. ¿Dónde está tu corazón? Jesús preguntó distinto, ¿no? ¿Dónde están tus tesoros? Quiero invitarte, hermano, que vos puedas entregar a Jesús tu vida. Implica tu corazón, tus pensamientos, tus bienes, que los puedas entregar a Jesús. Tu tiempo, que es uno de los bienes más valiosos. Tu futuro. Dios, hasta aquí yo viví un poco como vos querías, otro poco como yo quería. Pero tomar una decisión de decir, a partir de hoy, Dios, yo quiero depender de ti. Yo quiero, como dice este texto, seguir al Cordero por donde Él quiera que Él va. No tomar otro rumbo, no tomar otra decisión. Siempre consultarte, siempre depender de ti. Porque finalmente cuando tengamos bloqueos y amenazas de muerte, la dependencia en el Cordero será la escapatoria. Quiera Dios que pueda expresar a partir de hoy, de vos y de mí, estos son los miembros de la iglesia de Posadas o quienes nos ven por la web. Estos son los que siguen al Cordero. Son parecidos al Cordero. Hacen cosas ilógicas para este mundo. No son de este mundo. Y no, somos peregrinos y al cielo vamos. Quiera Dios que tu decisión pueda ser seguir al Cordero. Rendir todo tu ser, tus pertenencias, tu futuro, tu tiempo, tu dependencia a su intervención en tu vida. Amén.